Bueno, buenas noches a todos los presentes. Como vemos, vamos hoy a conversar sobre el manejo conservador de la incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria de esfuerzo se define como la pérdida involuntaria de orina durante el ejercicio físico o con alguna maniobra que aumente la presión intraabdominal, ya sea un estornudo o tos. En- También puede ocurrir como resultado de la hipermovilidad del cuello de la vejiga y de la uretra proximal o por insuficiencia del esfínter uretral. Como si considera una incontinencia anatómica, las estructuras principales que pueden verse dañadas en la hipermovilidad del cuello de la vejiga son los músculos del piso pélvico, la fascia endopélvica y los ligamentos. Este tiene una prevalencia de 23.7% en la población y presenta un pico de incidencia hacia la quinta década de la vida. En los últimos años, el tratamiento no quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo ha recibido una especial atención, por ejemplo, los ejercicios que involucran los músculos perineales, el uso de conos vaginales y la biorretroalimentación o biofeedback. Los ejercicios para los músculos del piso pélvico también se conoce como kinesioterapia y se utilizó para la incontinencia urinaria de esfuerzo desde 1948, cuando fue descrito por el doctor Kegel. En la actualidad, la biorretroalimentación o biofeedback es uno de los procedimientos que más se utiliza en la práctica clínica para, digamos, reentrenar los músculos perineales, eh, mostrándole a la mujer incontinente a través de signos o síntomas, perdón, a través de signos, ya sean visuales o auditivos, en qué grupo de músculos se va a trabajar. Y pues el tratamiento conservador con la kinesioterapia o los ejercicios de Kegel asociado a esta biorretroalimentación se ha considerado una buena práctica porque reduce la intensidad de los síntomas asociados a la incontinencia de esfuerzo, reduce la necesidad de cirugía y así promueve una rehabilitación social de la paciente con datos de incontinencia. Los componentes de un programa conductual pueden incluir la educación del paciente, por ejemplo, con el uso de diarios miccionales, y esto va a comprender el autocontrol del paciente, em, terapias donde se le enseña al paciente a orinar de una forma programada, los ejercicios del piso pélvico, utilizando estrategias como la biorretroalimentación, los conos vaginales, la estimulación eléctrica, modificaciones y cambios en el estilo de vida, em, y el entrenamiento de, l- para que el paciente aprenda a vivir con la urgencia miccional. Las intervenciones conductuales son tratamientos conservadores que están bien establecidos para tratar la incontinencia de estrés, la incontinencia de urgencia y la incontinencia mixta. Aunque la mayoría de los pacientes van a presentar algún tipo de mejoría, hay una amplia variación en los resultados luego de iniciada esta terapia y se sabe poco de los pacientes que realmente responden a la terapia conductual. Por lo tanto, debido a que prácticamente no tienen riesgo este tipo de terapia, se le debe ofrecer al paciente como terapia de primera línea porque el paciente pues, no va a presentar complicaciones secundarias a este tipo de terapia. Un diario miccional también es una buena herramienta porque no es invasiva y nos ayuda a controlar de forma objetiva los hábitos miccionales del paciente y nos pueden orientar hacia un tratamiento dependiendo de los síntomas que se registren en este diario. Em, Calcular y anotar los volúmenes de orina, hacerlo por frecuencia, puede ser un poco más molestoso para el paciente para que lo documenten, pero esto nos puede dar una estimación de la capacidad funcional del paciente en la vida diaria de él. Además, pues de guiarnos hacia el tratamiento conductual, el diario miccional también tiene un efecto de autocontrol, ya que al ser el mismo paciente el que está completando un diario, esto puede mejorar la conciencia sobre los hábitos como la ingesta aumentada de líquidos o
la conciencia sobre, la micción y más objetivamente sobre la pérdida de orina. Por lo tanto, este diario puede ayudar a los pacientes a identificar los momentos en que tienen un mayor riesgo de presentar un episodio de incontinencia y las actividades que pueden precipitar esto, y esto va a ayudarnos a preparar nuestra terapia antes de instalarla en el paciente. Debido a que los tratamientos conductuales se basan en principios de aprendizaje, el primer paso importante para cualquier tipo de programa es proporcionarle al paciente educación básica para que ellos puedan comprender la condición, el proceso del tratamiento y los objetivos terapéuticos que vamos a obtener con esta terapia. La educación del paciente incluye una explicación básica sobre anatomía vesical, anatomía uretral, vaginal, y de los músculos que vamos a intentar fortalecer, que son los músculos del piso pélvico, cómo funcionan y cómo se relacionan entre sí. Y también las causas y los mecanismos que puedan estar condicionando particularmente la incontinencia. Es esencial que los pacientes comprendan que un programa conductual se basa en cambiar los hábitos y aprender nuevos hábitos, y que la mejoría de esto va a ser de forma gradual y no se va a ver generalmente a corto plazo. Los ejercicios de los músculos del piso pélvico, también conocidos como rehabilitación del piso pélvico, son la piedra angular en el tratamiento conductual. Fue descrito por primera vez por Margaret Morris en el año 36, quien originalmente lo diseñó para enseñarle a los pacientes a fortalecer los músculos perivaginales con el objetivo de fortalecer los músculos y reducir la incontinencia urinaria de estrés. Estos ejercicios se popularizaron posteriormente por el doctor Arnold Keil, que es un ginecólogo, que propuso que la incontinencia urinaria de estrés se debía por una falta de fuerza y de coordinación de los músculos del piso pélvico. Por ello, el doctor demostró que la incontinencia se podía reducir a través de aumentar la fuerza de los músculos del piso pélvico por contracciones musculares seguidas. En las mujeres se dice que una contracción de los músculos pélvicos puede elevar la uretra y presionarla hacia la sínfisis púbica. Esto entonces va a prevenir su descenso y va a mejorar la parte del soporte de los órganos pélvicos. El entrenamiento puede provocar también hipertrofia del músculo estriado, y esto va a aumentar la presión externa sobre la uretra, y también implica que el paciente tiene que aprender tanto a contraer como a relajar los músculos del piso pélvico. Tiene que realizar ejercicios para mejorar la fuerza, usando activamente la contracción para intentar ocluir la uretra durante las actividades físicas que aumentan la presión intraabdominal y van a precipitar la fuga de orina. Antes de iniciar el tratamiento, necesitamos hacer una evaluación que nos pueda dar información útil sobre la fuerza, la coordinación y el control muscular. La función de los músculos del piso pélvico se pueden evaluar mediante la observación visual, mediante la palpación, mediante la electromiografía y por manometría. En las mujeres, la correcta contracción se va a ver por una elevación del perineo, por una elevación perineal. Una evaluación digital, sin embargo, es la técnica más utilizada, y los métodos de palpación que más se utilizan son el puntaje de Brink y el esquema de evaluación del Laycock o Perfect, que es el que se encuentra en la tabla de abajo, que evalúa de forma digital la potencia, la resistencia, las repeticiones de las contracciones y la rapidez de cada contracción, que se debe hacer de forma cronometrada. Todo esto, como ya mencioné, con una palpación digital. Em, la fuerza también se puede determinar insertando uno o dos dedos en la vagina, y el elevador del ano se puede palpar justo arriba del anillo himeneal en las posiciones hacia las 4 y las 8 en punto. Para determinar la fuerza
y si la palpación le produce alguna molestia o sensibilidad a la paciente. Se le pide a la paciente que contraiga los músculos alrededor de los dedos del médico insertados en la cavidad vaginal con la mayor fuerza y la mayor duración que ella pueda. Es importante que cuando se les pida a las pacientes que contraigan los músculos del piso pélvico, ellas también pueden hacerlo de una forma incorrecta porque no saben realmente cuáles son los músculos que tienen que contraer, y ellas también pueden realizar al mismo tiempo o a cambio de hacer una contracción pélvica, van a realizar una maniobra de valsalva, y esto realmente no va a activar los músculos pélvicos. Por lo tanto, hay que observar si la paciente utiliza músculos accesorios como los músculos glúteos o los músculos del abdomen. Al evaluar la fuerza, también se deben usar criterios y anotarlos como la presión de la contracción, la duración de la misma y si hay alguna alteración en la posición del piso pélvico. Hay que tener en cuenta también la contracción hiperactiva, que se conoce cuando hay un músculo de un tono alto y se define para aquellas personas que no son capaces de relajar los músculos pélvicos y que inclusive pueden contraerse cuando la paciente está intentando hacer una relajación. El primer paso para el entrenamiento pélvico es enseñar a la paciente cómo identificar estos músculos, cómo contraerlos y cómo relajarlos de una manera confiable. Esto se puede hacer a través de una evaluación digital, una palpación vaginal o anal durante la observación simultáneamente. También se puede hacer utilizando la retroalimentación, ya sea visual o auditiva, perdón, y las instrucciones que se le va a dar al paciente para la retroalimentación debe ser más o menos indicársele como que contrae los músculos alrededor de mis dedos cuando uno tiene los dedos en la cavidad vaginal. Se le pide a la paciente que contraiga los músculos alrededor de los dedos y que intente levantar e insertar los dedos hacia la cavidad vaginal, por ejemplo, para intentar explicarle a ella cuáles son los músculos que tiene que utilizar. También se le puede decir que intente evitar el paso de gases o evitar el paso de heces para que demostrarle cuáles son los músculos que tiene que utilizar. Y en los hombres se les puede hacer una referencia como que se imagine mover el pene hacia arriba y hacia abajo sin mover ninguna otra parte del cuerpo. Esto puede orientar a los pacientes hacia cuáles realmente los músculos y poder darles una idea a ellos. Ya que un problema común que refieren los pacientes, aproximadamente un tercio de las mujeres, es que no se sienten seguras o no se sienten realmente que están haciendo una contracción pélvica correcta. Los pacientes generalmente tienden a utilizar otros músculos que se denominan cocontracciones, como los músculos abdominales o los músculos de los glúteos. Y las mujeres generalmente cuando se les pide inicialmente que hagan una contracción, lo que realmente hacen es una maniobra de valsalva, que esto tiende a empeorar eh, la condición que es lo que se busca mejorar contrayendo los músculos pélvicos. Es importante indicar a los pacientes que no contengan la respiración o que cuenten números en voz alta porque puede ser útil para evitar la contracción abdominal. También es importante verificar que los pacientes hayan identificado y que pueden contraer realmente los músculos del piso pélvico antes de iniciar un régimen de entrenamiento. Entonces, ¿cuáles son los regímenes o puede decir la receta de ejercicios que yo le voy a mandar a mi paciente? Una vez ellos demuestran que están en la capacidad de contraer y relajar adecuadamente los músculos pélvicos, entonces se le da una instrucción diaria de ejercicio. El propósito de esto es doble: aumentar la fuerza muscular y mejorar las actividades o las habilidades motoras de los músculos pélvicos.
los ejercicios varían considerablemente en frecuencia e intensidad, y el régimen ideal de ejercicio todavía no se ha determinado. Sin embargo, se han obtenido buenos resultados cuando se le indica de 45 a 60 contracciones y relajaciones por día. Se utiliza una receta de ejercicios que se prescribe, por ejemplo, como se encuentra en la tabla que vemos en la pantalla, y se le recomienda, por ejemplo, realizar una serie de movimientos rápidos o de contracciones entre 1 y 2 segundos, seguida de contracciones sostenidas entre 5 y 10 segundos. Se le indica al paciente que haga un esfuerzo mayor con cada contracción, porque con cada contracción que sea de más fuerza, esto se asocia con una mejoría, una mejoría posterior. Cada ejercicio consiste en la contracción seguida de un periodo de relajación y utiliza una relación de más o menos de 1 a 1. Y porque esto permite que los músculos se recuperen entre cada contracción y facilita que se vuelva a iniciar una contracción con una fuerza óptima. El objetivo del tratamiento conductual para la incontinencia por estrés es enseñarle a los pacientes cómo prevenir la pérdida de orina en su vida diaria, tratando de ocluir la uretra mediante la contracción activa de los músculos pélvicos. Aunque el ejercicio solo puede mejorar la presión uretral y el soporte estructural de los órganos pélvicos, esto puede permitir que se ocluya conscientemente la uretra en algunos momentos específicos. El diario miccional, por ejemplo, puede orientar al médico y al paciente en las circunstancias en las cuales se desencadena la pérdida de orina, y pues también hay que tener en cuenta la técnica de NAC o la técnica del truco, que utiliza una contracción muscular anticipada para evitar la fuga en el momento en que va a aparecer. Esto ha demostrado una reducción inmediata del volumen de la pérdida de orina cuando el paciente, por ejemplo, tose y se produce una contracción de los músculos pélvicos anticipada a la fuga de orina. Hay un folleto, que es el ejemplo que vemos en pantalla, donde se le enseña al paciente las estrategias para desarrollar esta habilidad antes de que se produzca la fuga de orina. Se le recomienda que apriete o contraiga los músculos pélvicos tratando de evitar, por ejemplo, la evacuación justo antes de una actividad que sabe que le va a desencadenar la incontinencia urinaria. Sin embargo, si la paciente olvida contraer los músculos pélvicos y tiene cierto grado de pérdida de orina, entonces se le recomienda de igual forma que contraiga los músculos pélvicos, porque aunque no va a prevenir la pérdida que ya se produjo, esto va obviamente a prevenir que siga fugando y de igual forma va a contraer los músculos y va a aumentar el tono pélvico. Los conos vaginales ponderados se desarrollaron como un método para evaluar la función del piso pélvico. Estos proporcionan una carga o una sobrecarga muscular progresiva durante el fortalecimiento de los ejercicios de los músculos. Cuando se coloca uno de estos dispositivos que vemos en pantalla dentro de la vagina mientras la paciente está de pie, ella puede tener la sensación de que se le va a salir el cono o que lo va a perder, y esto proporciona una retroalimentación sensorial que hace que los músculos pélvicos se contraigan para evitar que este cono se le salga de la vagina. Se le indica a las mujeres, por ejemplo, que se le inserten el cono más pesado, que ellas puedan sentir que puedan retraer mientras la paciente están de pie. ¿Qué están peleando todos? Y luego esto que empiecen a caminar. Cuando tienen éxito con el primer cono o con un peso que ellas puedan tolerar más, este se debe aumentar gradualmente y la cantidad de tiempo que ellas lo van a retener. El objetivo es que ellas puedan retener el cono utilizando
la contracción del músculo pélvico mientras camina, generalmente en 2 sesiones de 20 minutos cada día. Y pues como mencioné, hay que hacer un aumento gradual del peso del cono a medida que aumenta el programa conductual. Algunas mujeres eh, en- han descrito que estos conos, la verdad que son bastante útiles y bastante motivadores porque ellas sienten el deseo de cada vez eh, tratar de contener más peso. Sin embargo, otras los encuentran incómodos, difíciles de insertarlo y algunas refieren que es imposible para ellas retenerlo dentro de la cavidad vaginal, ya sea porque tienen otras comorbilidades como un prolapso de órgano pélvico o una abertura vaginal agrandada. La esfera Colpexin es otro tipo de dispositivo que también es ponderado, tiene peso, que se utiliza en las mujeres que tienen incontinencia urinaria y prolapso de órganos pélvicos y también se puede utilizar para fortalecer los músculos del piso pélvico. Consiste en la esfera blanca, es una esfera lisa que se inserta con un aplicador vaginal. Esta esfera también eleva el defecto del prolapso y facilita la contracción de los músculos pélvicos alrededor de ella. Esta esfera viene en diferentes tamaños que también se pueden ajustar al grado del prolapso de la paciente. De forma similar a la utilización de los conos vaginales, los ejercicios de los músculos se deben realizar al menos 2 veces al día mientras se están utilizando esta esfera para fortalecer la fuerza de la contracción. Se ha visto que luego de su uso por 16 semanas, la puntuación de los síntomas vaginales y de incontinencia disminuyeron. Sin embargo, las etapas del prolapso no cambiaron, o sea que no avanzaron y pues obviamente tampoco se redujo porque esto no va a tener ningún efecto físico, un efecto quirúrgico con el prolapso del órgano que ya cayó. Los efectos adversos incluyeron en su mayoría, el 85% de las pacientes refirieron molestias vaginales, también se vio asociado a la secreción vaginal y las molestias abdominales. Eh, en cuanto al el perineómetro, los avances tecnológicos, incluidas las aplicaciones para celulares, han dado un buen resultado cuando se compara con otros dispositivos en cuanto al entrenamiento de los músculos pélvicos para las mujeres de forma ambulatoria, en el hogar, en su vida diaria. Una revisión sistemática que evaluó estas aplicaciones constituyeron que este tipo de tecnología tiene un potencial para mejorar la adherencia al tratamiento del fortalecimiento de los músculos. El doctor Kegel describió este dispositivo de presión vaginal para el fortalecimiento de los músculos que estaba conectado a un manómetro y fue diseñado específicamente para ejercitar los músculos del canal de parto con la medición de cada contracción muscular que era visible para el paciente con el manómetro. Muchos de estos dispositivos no ofrecen una resistencia progresiva y una retroalimentación precisa con respecto a instrucciones. O sea, la paciente solamente va a ver cuál es la fuerza a través del manómetro, cuál es la fuerza de contracción de los músculos que ella tiene y pues no va a tener una resistencia progresiva como se puede ver, por ejemplo, con el uso de los conos. Por lo tanto, existe la necesidad de crear un dispositivo práctico y seguro que también tenga estas características donde se le pueda instruir y motivar a las pacientes con incontinencia urinaria para que realicen los ejercicios de una manera correcta y consistente. Ya puede ser pues por medio de las aplicaciones que mencioné que están dando un buen resultado. El entrenamiento conductual es un tratamiento que le enseña a los pacientes cómo usar la musculatura pélvica para inhibir la urgencia, la frecuencia asociada a la incontinencia urinaria. Con el entrenamiento conductual también aprenden cómo esta respuesta natural de correr hacia el baño cuando tienen el deseo realmente es contraproducente porque aumenta la presión física sobre la vejiga y exacerba la urgencia urinaria y también desencadena una contracción del detrusor. Además, a medida que el paciente se acerca al baño,
él percibe señales visuales que pueden provocar la fuga o la pérdida de orina por incontinencia. Para evitar esta respuesta, a los pacientes se les enseña a por lo menos no correr hacia el baño cuando sienten la necesidad de orinar, y en cambio se les aconseja mantenerse alejado del baño para evitar la exposición a las señales que puedan provocar el deseo de orinar. Por ejemplo, vemos que la curva de la urgencia miccional en la figura de arriba, y a los pacientes se les recomienda que una vez aparece el deseo, no corran hacia el baño y traten de contraer los músculos pélvicos entre 3 a 5 veces seguidas sin relajarlos, y que el resto del cuerpo intente relajarse, por ejemplo, caminando lento, respirando profundo, y tratar de concentrarse en suprimir el deseo miccional. Una vez el deseo se calma, nuevamente entonces se le recomienda contraer los músculos pélvicos y pues distraerse en alguna otra actividad que no requiera esfuerzo físico, y el aumento de la presión intraabdominal por este otro esfuerzo físico vaya entonces a ser la causa de la fuga. Inclusive también se les recomienda que para que ellos mismos pues se den algún tipo de motivación, vemos en la tabla de abajo, en las últimas líneas, que ellos mismos pues se repitan frases de autocontrol que puedan desviar la atención de la urgencia miccional hasta que el deseo desaparezca. Una vez se puede controlar el deseo de orinar, se puede iniciar el entrenamiento para almacenar más orina o aumentar la capacidad vesical. En la figura podemos ver el horario que sugieren, donde primero se debe intentar retrasar la micción por lo menos 5 minutos luego de presentada la sensación inicial de micción, hasta que este deseo no sea tan fuerte, el paciente se logre relajar y vaya caminando lentamente hacia el baño. Luego debe tratar de aumentar estos intervalos de 5 minutos a por lo menos 15 minutos, e intentar hacerlo en no menos de 3 a 4, en un intervalo de 3 a 4 horas al día. La biorretroalimentación no es un tratamiento en sí, sino que es una técnica que intenta enseñarle a los pacientes a controlar las respuestas físicas de la incontinencia. Esto ayuda a los pacientes a aprender dándoles una retroalimentación precisa de su respuesta fisiológica, como la contracción de los músculos del piso pélvico. El dispositivo desarrollado por el doctor Kegel, el perineómetro, fue un instrumento que dio retroalimentación, que ayudó a las mujeres a aprender a controlar las contracciones pélvicas, porque les daba una retroalimentación inmediata de esta contracción. Eh, Eso también puede ser especialmente útil en pacientes que tienen dificultades para identificar o aislar los músculos correctos que deben contraer, o que necesitan un estímulo continuo eh, para poder continuar con el tratamiento que ya se les había iniciado a los pacientes. La mayoría de los instrumentos ahora pues se utilizan no anteriormente como el manómetro que mostré, sino que se utilizan de forma computarizada y muestran una información visual en un monitor. La actividad de los músculos se puede medir mediante manometría o por una electromiografía, o utilizando sondas vaginales o anales. La retroalimentación se proporciona en un monitor de forma visual, donde se forman unos gráficos que muestran eh, la fuerza de la contracción, el tiempo que duraron ellas, o también se puede hacer de forma auditiva por medio de altavoces para la biorretroalimentación auditiva. Se ha visto que el entrenamiento de los músculos pélvicos asistido por un biofeedback se ha probado en varios estudios, y se ha visto que reduce la incontinencia urinaria hasta un 85% cuando se usan en conjunto, y pues la paciente tiene una conciencia de su condición y logra hacer los ejercicios de manera correcta. Los cambios en el estilo de vida son muy importantes, porque una de las principales causas que va a
producir incontinencia en las pacientes va a ser, por ejemplo, la ingesta excesiva de líquidos. Hay que darles una una orientación sobre disminuir la cantidad de líquidos, en qué momento tomarlo, pues para que ellas vayan viendo en qué momento se produce la fuga de orina y a qué está asociado. La cafeína también se les recomienda porque además de ser un diurético, también se considera un irritante vesical. El consumo de alimentos y de bebidas con cafeína generalmente se subestima y se describe que aproximadamente el 85% de los adultos en los Estados Unidos consume una alta cantidad de cafeína, ya sea a través de café, té o bebidas energéticas. Hay estudios urodinámicos que han demostrado que la cafeína aumenta la presión del detrusor y que también es un factor de riesgo para posteriormente presentar hiperactividad del músculo detrusor, además de que promueve la aparición de los síntomas del tracto urinario bajo porque disminuye el umbral de la sensación en la fase de llenado. Se ha encontrado que una dosis de 4.5 miligramos por kilogramo de peso causa aumento de la diuresis y disminuye el umbral de la sensación durante la fase de llenado. Eh, el detalle con esto es que muchos pacientes inicialmente son reacios o no quieren dejar las bebidas que contienen cafeínas, pero se les puede dar una orientación donde se les pide que prueben por un periodo corto, eh, suprimiendo el consumo de la bebida entre 3 a 5 días para determinar si sus efectos son sensibles o no al consumo de la cafeína. Si los pacientes experimentan una sensación de alivio durante ese periodo de tiempo, estos generalmente están más dispuestos a reducir la ingesta de cafeína en su dieta. También se debe evaluar la función intestinal porque se ha comprobado, principalmente pacientes ancianos, que la constipación crónica está asociada a la aparición de los síntomas del tracto urinario bajo y pues como hemos mencionado previamente en presentaciones anteriores, la obesidad y el índice de masa corporal está asociado directamente a la aparición de la incontinencia urinaria de esfuerzo y del prolapso de los órganos pélvicos. Sin embargo, se ha visto una mejoría de estos luego de que los pacientes presentan una pérdida de peso, ya sea a través de un programa de dieta, un programa de ejercicios o de forma quirúrgica. Para ir terminando, existen dispositivos vaginales y dispositivos uretrales. Los dispositivos intravaginales, eh, las mujeres que pierden orina durante la actividad física se pueden beneficiar de un dispositivo mecánico que dé soporte físico pélvico. Los dispositivos intravaginales se orientan a restaurar la posición de la uretra donde la presión intraabdominal puede mejorar el cierre uretral. Esto se puede lograr usando, por ejemplo, un pesario de incontinencia como los que vemos en la imagen. Estos están orientados o destinados a prevenir la pérdida de orina porque estabiliza y le da un apoyo al cuello de la vejiga. Las mujeres que tienen urgencia y frecuencia por la presión que genera el prolapso de los órganos pélvicos, también pueden beneficiarse del uso de un pesario para la incontinencia. Estos están hechos de plástico o de silicón para evitar olores y la absorción de las secreciones vaginales. Existen pocas contraindicaciones para el uso de los pesarios, pero refieren que no se debe colocar cuando hay datos o hay presencia de una infección vaginal, una lesión ulcerativa, o si la paciente es alérgica al material, o pacientes que no vayan a cumplir con los cuidados y el mantenimiento y el seguimiento con el uso de los pesarios. Los efectos secundarios incluye el flujo vaginal principalmente y se han descrito en raras ocasiones, pero complicaciones graves, por ejemplo, la aparición de fístulas vesicovaginales, fístulas rectovaginales,
y la erosión en el área donde se coloca el pesario y posteriormente una impactación de este a nivel de la vagina. Eh, Refieren las pacientes también que eh, eh, este tipo de dispositivos presentan un cierto grado de dificultad al momento de la extracción y de la inserción, lo que limita pues más el uso de estos dispositivos actualmente, pero en las pacientes que refieren este tipo de problemas, en la imagen inferior podemos ver uno que tienen un dispositivo que además de darle un soporte hacia la pared posterior de la vagina, también sirven para darle algún tipo de soporte, sí, para que la paciente pues se agarre de ahí y sea más fácil la colocación y la extracción del dispositivo. Y por último, los dispositivos uretrales actúan bloqueando el paso de la orina a través de la uretra. Se cree que estos pues, no son efectivos en pacientes que tienen datos de fibrosis uretral porque la fibrosis limita la transmisión de la presión. Solamente se ha descrito actualmente la utilización de uno de ellos, que es el que vemos en pantalla, que es el FEMSOS, que actualmente está en uso. Es un dispositivo estéril, es desechable y solamente es de una utilización. Es un tubo de silicón que está rodeado también de un silicón más suave, es delgado y adentro tiene aceite mineral que va a formar un globo hacia la punta. A medida que el dispositivo avanza intrauretralmente, el líquido pasa hacia el retenedor externo para facilitar el paso del dispositivo a través de la uretra y una vez que la punta llega a la vejiga, el líquido el líquido, el aceite mineral, vuelve entonces hacia la punta para formar un globo que va a formar un tipo de barrera mecánica. Este se debe quitar por lo menos una vez cada 6 horas. También vienen diferentes tamaños, diferentes longitudes, y pues es importante que el dispositivo sea del tamaño correcto para la mujer. Tiene un costo de menos de $2 y las contraindicaciones incluyen que pues, la paciente tenga una incontinencia urinaria de urgencia, ya que la contracción de la vejiga, perdón, al tener una contracción va a expulsar este dispositivo y no va a ser funcional, que la paciente tenga una estenosis uretral o que tenga cualquier afección anatómica de la uretra, pues como ya mencioné, fibrosis de la misma, aquí entonces no es aconsejable usarlo. Y pues los eventos adversos que más se han comentado son la hematuria, principalmente por el trauma, y la infección del tracto urinario. Así que pues muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o comentario, muchas gracias.